el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos, vamos a iniciar con esta clase del módulo de nuevos comienzos. Y si estamos hablando de nuevos comienzos, es porque estamos buscando resultados diferentes. En alguna ocasión, este hombre muy inteligente, muy bueno para las matemáticas y otras disciplinas, mencionó y dijo que si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Esto lo dijo Albert Einstein. Y es cierto, si no te ha funcionado de esa manera, cambia la estrategia, cambia lo que estás haciendo mal. Ejemplo, algunas de las personas dijeron, va a empezar el año 2026 y ahora sí ya voy a bajar de peso y siguen comiendo cosas nada saludables. Ahora sí voy a cuidar mi salud y siguen desatendiendo quizás esas visitas médicas, esa alimentación saludable y pues simplemente la gente va a terminar igual o hasta peor de como culminaron el año 2025. Si tus hijos no te están haciendo caso con la disciplina que estás implementando, tienes que cambiar, saber reflexionar qué cosa estoy haciendo mal para tener un resultado diferente o el resultado deseado. Y la Biblia en 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, tenemos un nuevo comienzo. Y dice lo siguiente, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si queremos resultados diferentes, tenemos que renunciar a viejos hábitos y adoptar nuevos hábitos para tener esos resultados espirituales que queremos. Si ya no quiero ser criticón, chismoso, ya no quiero ser malhumorado, ya no quiero ser un cristiano debilucho que ni siquiera tiene músculo espiritual y nada más una enfermedad ya lo anda tumbando y anda renegando de Cristo, tengo que buscar otra estrategia porque significa que no me estoy alimentando correctamente y si no quiero volver a cometer esos errores, tengo o necesito nuevas disciplinas espirituales. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero seamos sinceros, en la generación a la que pertenecemos no le gusta la disciplina. De hecho, esta clase se titula Disciplinas Espirituales. Y al escuchar la palabra disciplina dices, ay no, suena como que me van a regañar, suena como que va a costar mucho trabajo, suena como que voy a sufrir, suena como que no lo voy a lograr. Porque a esta generación no le gusta, insistimos, esta palabra llamada disciplina, no le gusta el compromiso. ¿Se ha dado cuenta que los jóvenes que ahorita salen como profesionales duran cierto tiempo de ese trabajo y ya se buscan otro y otro y otro? Están como que en muchos trabajos, cuando quizá las generaciones del ayer duraban mucho tiempo en esas empresas o en esos trabajos o conglomerados en los cuales estaban trabajando. Pues bueno, lo cierto es que nada se va a lograr si no metemos disciplina. Y lo mismo es con los asuntos espirituales. No vamos a lograr buenos resultados en nuestra vida espiritual si no implementamos esto que se llama disciplina. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo la disciplina espiritual? Porque no tenemos una meta. Ejemplo, usted a lo mejor antes decía, "Ay, voy a bajar de peso porque simplemente lo quería hacer. Pero ahora que ya tiene una meta, voy a tener que bajar de peso porque si no se me va a disparar la diabetes, si no se me va a disparar la hipertensión arterial, si no va a pasarme esto. Ah, dices, no, tengo una meta, un propósito. Tengo que meter disciplina en mi alimento, ejercicio, porque si no voy a desencadenar en una enfermedad. Conforme vamos teniendo más años, vamos haciendo más conscientes de los riesgos que tenemos, ya sea por genética o ya sea por malos hábitos alimenticios o por falta de ejercicio. Y entonces ya tenemos bien claro, tengo que dejar de comer esto porque si no me puede pasar esto. Y te motiva el decir, quiero ver a mis hijos crecer, ustedes que tienen hijos, quiero ver a mis hijos crecer, por mis hijos le voy a echar ganas en mi alimentación, por mi esposa, por mi esposo, le voy a echar ganas ahora en esto, porque tienes una meta, sabes por qué lo estás haciendo. Lo mismo pasa con las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales que ahorita vamos a ver son deleitosas, sí, son hermosas, aunque a veces cuestan trabajo, pero las perseveras en ellas porque tienes una meta. Y es lo que ahorita, al finalizar esta clase, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es esa ganancia al implementar estas disciplinas espirituales? Y nos encontramos ante una primera pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Para conocer cuáles son esas disciplinas espirituales que Dios ha dejado al alcance de todos sus hijos, tenemos que definir qué se entiende por la palabra disciplina. Y a continuación en pantalla vamos a ver tres definiciones. Y la primera es la siguiente. Disciplina es el comportamiento, es una conducta que se apega a un método o a determinadas normas y que se hace con cierta constancia. Entonces, en primer lugar tenemos que es una conducta y que tengo que perseverar en ella. No nada más un día basta con hacerla, no. Debes perseverar en todo lo que te resta tu vida cristiana. Siguiente, dice que es un entrenamiento. Un entrenamiento no es fácil a la primera, porque cuesta.
¿Alguno de ustedes ha intentado hacer ejercicio y los primeros días, semanas, empieza el dolor en el abdomen, el dolor en las piernas? Cuando te vas a acostar, quizás sientes ese dolor, ese malestar, o cuando te levantas, mejor dicho, sientes cómo tu cuerpo está trabajando. Permítame tantito. Sientes cómo tu cuerpo está trabajando y sientes ese dolor y ese entrenamiento porque es para corregirte, para moldear algo, para darnos fortaleza o perfeccionarnos en una misión. Lo mismo son con las disciplinas espirituales. Y por último, la tercera definición que nos da es que esta disciplina busca formar buenos hábitos y establecer una serie de reglas personales que comprometan a alcanzar un ideal. Ya tenemos palabras claves. Es un comportamiento, te pide constancia, vas a entrenarle para moldear, corregir. Son buenos hábitos y son reglas. Estas son lo que significa la palabra disciplina. Ahora sí, ¿para qué sirven las disciplinas espirituales antes de que se las presente? Las disciplinas espirituales, número uno, van a promover nuestro crecimiento espiritual. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted empieza a llegar a los 40 va a empezar a perder músculo? Y si usted no hace ejercicio y no tiene una buena alimentación, usted es de esa palabra que decimos, se empieza a hacer chiquito mi tío, se empieza a hacer chiquita mi padre o mi mamá, porque van perdiendo masa muscular, porque dejaron de hacer ejercicio, porque no están cuidando su alimentación. Bueno, las disciplinas espirituales es lo mismo. Van a servir para que promuevan nuestro crecimiento espiritual. De ahí que tú ves la diferencia. ¿Qué diferencia tiene el cristiano A al cristiano B que les vino una situación tremenda en su salud, tremenda en su vida espiritual, tremenda en sus finanzas, falleció tal persona y vino un caos tremendo a su vida? Pero ¿por qué el cristiano A, debilucho, se rindió? ¿Y por qué el cristiano B, fortalecido, musculoso espiritualmente, le lloró? Sí, le sufrió un montón, sí, pero no se ha rendido y al contrario, ese sufrimiento le causó más músculo. ¿Cuál fue la diferencia? Cristiano A está desnutrido, no practica disciplinas espirituales. Cristiano B es humano, sí, sabe que tienes muchas deficiencias, pero practica disciplinas espirituales. Tiene con qué defenderse cuando pega la adversidad. Para eso sirven las disciplinas espirituales, para promover un crecimiento espiritual. Nos va a generar también las disciplinas espirituales ciertos hábitos de devoción y estas disciplinas espirituales se pueden hacer de manera individual, es decir, yo solita sin que los demás sepan y se enteren, o bien puedo llamar a una amiga cristiana o a un grupo de hermanos en la iglesia y decir, hagamos juntos esta disciplina espiritual, los necesito, porque me está costando hacerla solo, esa disciplina espiritual, pero si tú te unes conmigo, te voy a entregar cuentas de que si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Es como buscarte un compañero para entrenarte espiritualmente hablando. Y aquí entonces les hago una primera pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están tus músculos espirituales? ¿O no tenemos ya ni siquiera músculos espirituales? ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales de las que hoy vamos a hablar? Son estas. La primera disciplina espiritual es orar, adorar, servir, aprender, evangelizar, guardar silencio y reflexionar en la Biblia es una disciplina. Ayunar, leer la Biblia, ejercer mayordomía, servir a otros y tener un devocional. Estas y más son consideradas disciplinas espirituales. Esto que está viendo en pantalla son nuestros músculos espirituales. Si usted no le está metiendo a esto, si no está practicando esto, estamos entonces desnutridos y cuando llegan los momentos adversos es cuando nos damos totalmente por vencidos. De ahí la importancia de aplicar precisamente y ejercitar estas disciplinas espirituales. Ya tenemos en pantalla una idea de cuáles son esas disciplinas espirituales. De hecho, en dos clases anteriores les hablaron de dos disciplinas que ahorita brevemente voy a enfatizar. Ahora, es importante esto que vamos a leer. Las disciplinas se descuidan, estas espirituales, porque no se desean. ¿Por qué tú ya no oras? ¿O por qué tú no quieres orar? ¿Por qué llegas tan cansado que dices, ya no quiero ni orar, ya hasta se me olvidó? ¿Por qué no lo practicamos? ¿Por qué no abrimos la Biblia en la semana? Porque no lo deseamos. Por lo tanto, no tenemos hambre de Dios. ¿Le ha pasado? Somos diferentes todos, pero hay gente que si no les da de desayunar, se ponen de malas. Dices, oye, denle de comer a esa persona. O si dura cierto tiempo sin comer, el cuerpo se empieza a afectar y a dañarse. Bueno, lo mismo sucede o debería de suceder en nuestra vida espiritual. Si nosotros no tenemos hambre de orar, hambre de leer la Biblia, hambre de meditarla, hambre de ayunar, hambre de todo lo que vamos a ver a continuación, es porque no tenemos hambre de Dios y por lo tanto no deseamos nada de Dios.
Y ahí está dándonos un diagnóstico de cómo nos encontramos. Este salmista en el 63 del 5 al 6 dice un texto tan hermoso y dice una gran verdad. Y dice lo siguiente, versión Nueva Traducción Viviente. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. ¿Por qué te metes a orar? Porque Dios me satisface más que estar viendo quizá televisión. Porque Dios me satisface más ayunando que quizá ahorita comiendo un platillo deleitoso. Que se me antoja así, pero me quiero abstener ahorita por ese tiempo de esa comida, porque ahorita lo que me importa es escuchar la voz de Dios. Me importa que Él me perdone, me importa que Él me diga qué decisión tomar. De ahí esta expresión tan hermosa, tan profunda que da este salmista, tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Y dice, recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Estamos escuchando a una persona que tiene hambre de Dios, que se deleita en Dios y dice, tú me estás satisfaciendo. Y cuando me voy a acostar, pienso en ti, en lo que hiciste conmigo durante toda la jornada de este día. Entonces, ¿por qué no practicamos disciplinas espirituales? Simplemente porque no tenemos hambre de Dios. Y está revelando entonces lo que ya está en nuestro corazón. ¿Cuál es la meta de estas disciplinas espirituales? Sin disciplina, sin una meta en esta disciplina espiritual, vamos a abortar, no vamos a terminar esa disciplina. ¿Por qué nos metemos a estas disciplinas espirituales? Número uno, porque queremos tener intimidad con Cristo. Queremos escucharlo más. Queremos volvernos más gente que se deja guiar por Él, gente que es sumisa a su voluntad y queremos contemplar precisamente a Cristo. ¿Se acuerda esa historia, ese pasaje cuando Cristo estaba en el Getsemaní? Y dice que su sudor era como tipo de sangre, sus lágrimas eran de agonía. Y Él en su oración dijo una palabra interesante. Yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros estamos haciendo disciplinas espirituales es lo que estamos buscando. No quiero mi voluntad, Dios, en esto. Estoy buscando en serio tu voluntad. Por eso estoy practicando estas disciplinas espirituales. Ese es el propósito, esa es la meta de toda disciplina espiritual. Vamos brevemente a ver dos disciplinas que ya les expusieron, pero es importante recalcarlo. Una de estas disciplinas espirituales que debemos de practicar es conocer íntimamente a Dios por su palabra. Esta disciplina espiritual es escuchar la Biblia. Si usted ya descargó su aplicación de audiobiblia y la está escuchando, usted está haciendo una disciplina espiritual, escuchando las historias, escuchando la poesía bíblica, escuchando esos acontecimientos históricos, escuchando esos salmos, usted está ejercitando su músculo espiritual por el simplemente hecho de escuchar. En la Biblia, en Apocalipsis, se nos dice lo siguiente, bienaventurado el que lee, el que oye y también el que pone en práctica el libro de esta profecía. Entonces, somos bendecidos por el simple hecho de escuchar la audiobiblia o que alguien nos la esté leyendo, es una disciplina espiritual. Segundo, es una disciplina espiritual, ahora sí, que tú abras tu Biblia y la estés leyendo, tú con tus mismos ojos la estás usando, leyendo, esa es una disciplina espiritual. Y empezamos a veces hasta a subrayar, a anotar, meditar. No sé si usted se da el tiempo de meditar la Biblia. Ejemplo, mire, váyase todos brevemente al Salmo 91. Vamos brevemente, por favor, al Salmo 91. Y es un salmo muy conocido. Y dice lo siguiente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Nada más leí dos versículos. Acabo de leer, lo acabo de escuchar y ahora lo voy a meditar. El que habita al abrigo del Altísimo. Ay, qué hermoso se siente cuando es temporada de frío y alguien te pone un abrigo. ¿Eso qué significa? Esa persona está pensando en ti, se está preocupando por ti. Cuán hermoso es habitar, pero bajo el abrigo del Altísimo. Y es ahí cuando conecto mi mente con conocimientos históricos de ese tiempo. En ese tiempo, cuando un hombre te ponía un abrigo o su túnica exterior, siendo tu mujer, te estaba diciendo, te vas a casar conmigo, te vas a desposar conmigo, yo te cuido, yo te protejo, no tengas miedo. Y es hermoso, entonces estoy meditando, estoy tiñendo mi mente con este pasaje, eso es meditar. Así como usted se prepara un delicioso té y el té natural o el sobre, lo que le pone, empieza a teñir esa agua, lo mismo ahorita está haciendo la Biblia, empieza a teñir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu.
Y me estoy deleitando en que, wow, el Altísimo tiene el poder de poner ese abrigo sobre mí y me siento segura. No es cualquier abrigo, no es cualquier persona. El Dios Altísimo, el Todopoderoso, me está diciendo, no tengas miedo, Lilibet. Yo te protejo. Yo voy a proveer. No tengas miedo. Y entonces empiezo hasta a orar, que esa es otra disciplina, ¿no? Pero ahorita no me voy a saltar allá. Y sigue diciendo esto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ay, qué intenso es el calor. Y qué rico, qué deleitoso es cuando encuentro una sombrita porque siento frescura. Y entonces mi mente se va a esos tiempos bíblicos. Era tierra árida, un calor tremendo. Y sentían alivio cuando llegaban a una casita, cuando llegaban a una sombra y les empezaban a servir ahí. Qué hermoso es, quizá ahorita un ejemplo, ¿no? Estoy pasando, me siento que estoy en un desierto, tengo sed, Dios ayúdame. Y Dios ahí me está hablando, me está diciendo, tranquila, estás morando bajo la sombra y no cualquier sombra, bajo mi sombra, yo soy el omnipotente. ¿Qué es omnipotente? ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es no. Y ya estoy meditando. Y ya todo el día empiezo y digo, voy a memorizar ese versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese es mi reto en todo este día, memorizar ese versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es otra disciplina. Memorizar la Biblia es una disciplina espiritual también. ¿Por qué es útil memorizar versículos de la Biblia? Porque cuando vienen los momentos de la tentación o cuando vienen los momentos de la prueba, de la adversidad, ¿qué herramientas le das al Espíritu Santo? Lo que memorizaste. Yo no sé si usted ha vivido o le ha pasado, y es hermoso vivir eso, que cuando está pasando por momentos de adversidad o perturbaciones espirituales, que a veces quizá usted despierta, asustado o yo qué sé cómo despierta, y de repente así el Espíritu Santo te ministra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas eternas en gloria. Y a lo mejor usted está perturbado por una enfermedad que tiene, pero se despierta con ese texto. Y dices, gracias Dios, porque me recuerdas que tú vas a suplir. Lo que los médicos no quieren, no pueden suplir, sé que tus manos iban a poder suplir. Tú vas a suplir según tus riquezas eternas en gloria. Gracias Dios. Para eso sirve, hermano, memorizar la Biblia, porque le damos o le ayudamos al Espíritu Santo para que esos textos estén disponibles, para que podamos salir adelante en esas pruebas. Recuerde aún, esto le sirvió al Señor Jesucristo. Memorizar la Biblia le ayudó a vencer en la tentación. ¿Se acuerda? Eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dice que cuando Satanás lo tentó, ¿con qué respondió Cristo? Escrito está. O sea, memorizar la Biblia nos ayuda a vencer la tentación y a avanzar en el nombre de Jesús en las luchas y en las pruebas. Y obviamente es sacar el tesoro intenso que está cuando nos metemos a taladrear y a martillar y a sacar todo el arsenal de herramientas para escudriñar, estudiar realmente la palabra de Dios. O sea, llega hasta el nivel profundo. Pero el nivel máximo es practicar lo que dice la palabra de Dios, es decir, obedecerla. Vamos brevemente todos a su Biblia en Primera de Pedro, por favor. Si alguien me ayuda activando su micrófono y me da lectura Primera de Pedro 2:2, por favor, me sería de mucha utilidad. Desear como bebés, la leche espiritual, desear pues como niños nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para salvación. Muchas gracias, Gabriel Ortiz. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no adulterada. Así como mi bebecito está llorando porque quiere la leche de su mamá, el pecho de su mamá, nosotros así deberíamos de estar anhelando, Ajá, jadeando por comer, jadear la leche de nuestro Dios, la palabra de Dios. Esa es una disciplina espiritual muy deleitosa y haríamos bien, hermanos, en serio, practicar esta disciplina. Si me ayuda alguien a silenciar su micrófono porque lo dejó activado, por favor. Y así como es esencial respirar todos los días, lo mismo es leer y escudriñar la Biblia es esencial como respirar. Segunda disciplina espiritual. Bueno, que en esta disciplina están un montón, leer, meditar, escuchar, memorizar, estudiar. Vamos a ver la siguiente disciplina espiritual, pero antes de verla, ¿por qué no practicamos esta disciplina espiritual tan deleitosa que es la palabra de Dios? Porque somos perezosos. Y esa es la realidad. Somos un pueblo a veces perezoso que desconoce los tesoros que están en la Biblia. Hay un hermano, no es teólogo, es un hermano que al final de esta clase le voy a recomendar el libro de él y precisamente habla de las disciplinas espirituales.
y él cita algo de un hermano y él dijo lo siguiente, hablando sobre la Biblia. Continúa leyendo la Biblia hasta que ya no puedas leerla. Y entonces ya no necesitarás más la Biblia, porque cuando tus ojos se cierren por última vez al morir en esta tierra, vas a volverlos a abrir ante la palabra de Dios en persona, a ese mismo Jesús de la Biblia, a quien has conocido por tanto tiempo, parado frente a ti para llevarte a tu hogar celestial para siempre. Es una gran verdad. Ahorita que los ojos todavía nos sirven, hermanos, ponte a leer la Biblia. El oído todavía no sirve, ponte a escuchar la Biblia. El cerebro todavía nos da la capacidad para memorizar, hazlo. Porque si Dios permite que lleguemos a esa etapa de la vejez, van a empezar a fallar todo esto que te acabo de decir y lamentaremos lo que no pudimos haber hecho cuando estábamos en una etapa quizá de juventud o cierta etapa de adultez que todavía servían nuestras funciones. Y qué hermoso, cuando nos llegue el momento de partir a la eternidad, todo lo que supe en esta tierra, se cierran mis ojos y ahora sí, los voy a abrir para ver a la palabra encarnada, el verbo hecho carne, y ese es el mismo Señor Jesucristo. Es una invitación para seguir amando, leyendo la palabra de Dios. Siguiente disciplina espiritual es la oración. Dios da por hecho que los cristianos oramos. Si usted brevemente se va a Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, o sea, da por hecho que todo el que se hace llamar cristiano ora. Y para ser como el Señor Jesucristo debemos de aprender esa disciplina espiritual de la oración que ya nos hablaron. Es que yo no sé orar, aprende. ¿Y cómo se aprende? Orando, escuchando a otros. Y hable así como usted platica con otro, así lo mismo. Ya nos explicaron esto es Dios, hablamos a Dios Padre, al final en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si quieres aprender a orar, hazlo, practícalo, aunque al principio quizá no eres muy diestro que digamos. Una manera interesante de orar es con tu Biblia. Ahí mismo nos detenemos en el Salmo 91. ¿Y cómo es orando con nuestra propia Biblia? Ya medité ese día en el Salmo 91 y entonces yo empiezo a orar. Dios, ayúdame. Ayúdame a que a verdad yo pueda vivir, a hablar, pensar, creyendo de verdad que estoy habitando bajo tu sombra poderosa. Creyendo que de verdad es tu abrigo el que me está cobijando mi alma, mi mente. Ora con base en lo que leíste en ese día, en esa noche. Es deleitoso orar usando la Biblia. Y ojo, hermano, ¿sabe por qué usted lleva quizá años en el Evangelio y ya está todo atrofiado en la oración? Porque usted no es creativo y no es diverso con sus oraciones. Sus oraciones ya rayan a rezo. Y Dios no quiere que usemos vanas repeticiones. Debe ser una persona creativa diversa. Ejemplo, no nada más se trata de orar por su familia, por usted o por su trabajo, no. Hay que orar por otros. Ejemplo, ¿alguna vez usted ha dicho, a ver, este miércoles voy a orar por todos los niñitos que tienen cáncer? ¿Lo ha hecho? ¿Se ha puesto en los zapatos poquito, que no se puede poner realmente, en la situación en la que están viviendo esos niñitos que tienen cáncer? O el otro miércoles voy a orar por todas las personas que están sumergidas en vicios, adicciones. ¿Lo ha hecho? El otro miércoles voy a orar por todas las personas que están agonizando, que ya están en sus últimos días de vida. ¿Lo ha hecho? Voy a orar para que Dios consuele su corazón. No los conozco, pero voy a orar por ellos. El otro miércoles voy a orar por todos los viejitos que están ancianitos de la iglesia. O sea, es una etapa bonita, sí, pero intensa físicamente, porque vienen un montón de enfermedades, achaques y de muchos decesos, de mucha etapa de lutos, lutos físicos, lutos intelectuales y muchas cosas que pasan. O sea, sea creativo, sea diverso. Y si le está costando trabajo orar, pida la ayuda a otro hermano. Mira, hermano, te voy a ser bien sincero, me da vergüenza, pero ya no estoy orando como antes lo hacía. Ayúdame a orar. ¿Te parece si nos comprometemos a, aunque sea una videollamada, y tú diriges, aunque sea 5 minutos, orar y yo los otros 5 minutos, y así le vamos subiendo de cantidad? Pero orar, hermano, ¿eh? No estar en el chisme, orar de a verdad. Y así alguien que le rindas cuentas de tu momento de oración. Y quizá orar por circunstancias. Ah, eso es interesante. ¿Se ha dado cuenta que Dios dice, si eres mi hijo, yo te voy a disciplinar y te voy a enseñar que la oración es un deleite, sí, es una obligación, sí, pero tienes que anhelar la oración? Y se ha dado cuenta que lamentablemente los cristianos a veces cuando nos secamos en la oración, Dios dice, perfecto, voy a usar esta circunstancia que te va a poner a orar porque te pone a orar. Y qué pena, ¿no? Pero a veces las circunstancias extremas nos obligan a orar y recordar quién es Dios, quién es el ser humano y a quién se le ha dejado esa disciplina espiritual precisamente de orar y de interceder. ¿Por qué no oramos nosotros de estas maneras? Precisamente porque lo vemos a veces como una obligación, por desidia, entre otras cosas más. Pero la disciplina que hoy quiero Jesús hablar es la disciplina del ayuno. Y debemos ayunar precisamente con propósitos espirituales. Siguiendo esta línea de Mateo 6, dice, más
Tú cuando ores, más tú cuando ayunes. O sea, da por hecho que el cristiano ayuna. ¿Qué es eso de ayunar? Quizá usted nunca lo ha practicado o ya lo ha practicado. Esto sirve para alinear si lo estamos haciendo bien o lo vamos a empezar a hacer correctamente. La manera correcta de ayunar, ¿qué es ayunar? Abstenerte de ciertos alimentos por cierto tiempo, por ciertos días, pero ojo, con propósitos espirituales. No solamente es pasar un mal rato y que ya estés de malas y que te duele el estómago y te encierras a dormirte todo el día para que se te olvide que estás ayunando. No, eso no sirve, hermanos. Ayunar se ayuna con propósitos espirituales. Pero le invito a que veamos este video introductorio y empezamos a explicar los tipos de ayunos y el por qué en ocasiones la Biblia registra que se debe de ayunar. Prestemos atención a este video brevemente, por favor. ¿Jesús espera que te abstengas de comer alimentos? Bueno, Jesús dijo a sus discípulos cuando ayunen y luego les dio instrucciones sobre el ayuno. Él no dijo si ayunan, y esto es porque en los tiempos de Jesús, ayunar era un ritual normal, incluso semanal para muchos. Entonces, ¿qué es ayunar exactamente? Ayunar es una manera de orar con todo tu cuerpo. Es restringir temporalmente tus apetitos físicos para conectarte con Dios en una postura de rendición, recordando que solo Dios puede satisfacer tus anhelos más profundos. Entonces, ¿cuándo deberías ayunar? Pues en la Biblia se ayuna cuando uno reconoce un periodo de tiempo como sagrado. Por ejemplo, cada año, en el día de la expiación, los israelitas ayunaban para humillarse delante de Dios y celebrar que Dios perdonaba sus fallas morales. En 1 Samuel 7, los israelitas ayunan para pedir perdón a Dios y realinear sus corazones con los deseos de Dios. En 2 Samuel 1, los israelitas ayunan haciendo luto por la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán. Y en Hechos 13, la iglesia en Antioquía ayuna cuando Pablo y Bernabé regresan de sus viajes. Durante el ayuno, escuchan al Espíritu de Dios indicándoles que envíen a Pablo y Bernabé a otro viaje. Así que no tienes que ayunar para conectarte con Dios o para escucharlo. Ayunar es una manera de rendir tu cuerpo a Dios, confiando en que Dios vendrá a tu encuentro en el lugar en que lo necesites. Jesús espera. Ese brevemente fue un resumen en qué consiste el ayuno. Vamos brevemente a explicar que entonces ayuna con propósitos espirituales. O sea, ¿deja uno de comer? La respuesta es sí. El primer tipo, hay muchos tipos, solamente es de manera así como general por mencionar, enlistar. El primer tipo de ayuno que vamos a mencionar se le conoce, en la mayoría de ocasiones se le conoce como el ayuno normal. ¿Qué es el ayuno normal? Cero comida y solamente pura agua simple. Nada de que juguitos y licuado, no, no, no. Ni el chicle, ni pepita, ni nada. Solo entra a nuestra boca como tal agua natural, agua simple. Este ayuno se le conoce como el ayuno normal y tú puedes decir, voy a ayunar, voy a hacer este ayuno normal, solo un ejemplo, por 7 horas, por 5 horas, o todo el día completo de 24 horas, o por 3 días, depende con lo que tú dispongas en tu espíritu, hacer este ayuno. Ese es el primer tipo de ayuno, el normal, solo agüita simple. Hay un segundo tipo de ayuno que si tú vas a ir ahorita saliendo de aquí a la clase de profetas, que es la clase de Daniel, te vas a dar cuenta que a veces decimos el ayuno de Daniel y sabemos que según el ayuno de Daniel es como que verduras, legumbres, pero se va a dar cuenta en esa clase que al rato les van a dar algunos de ustedes del profeta Daniel, que realmente no es como tal un ayuno de nuestros tiempos, sino tenía otro contexto, pero así se le conoce, ¿no? Pero este ayuno parcial como tal consiste en que no puede ingerir la persona carnes, lácteos, dulces, levadura, y solamente puede ingerir lo que son frutas, verduras, agua. Ese se le conoce como el ayuno parcial. Igual, no importa el tiempo, pero ese se le conoce el parcial. Hay gente, aprovechando que estamos hablando del parcial y normal, fusionando estos dos, hay gente que dicen todo el día solamente voy a comer un solo alimento y los demás ya no. Y ese es el ayuno que ofrecen a Dios. Pero hay otro tipo de ayuno que se le conoce como el absoluto. El absoluto como tal es, perdón, el ayuno que se le conoce como absoluto es cero agua y cero comida. Por 7 horas nada va a entrar a mi boca y ese se le conoce como el ayuno absoluto y es por cierto tiempo, no es tan largo. Este ayuno puede ser privado. Cuando decimos que privado, que solamente tú lo sabes. Quizá por estrategia le dices, esposo, esposa o papá, mamá, el día de mañana voy a ayunar, pero por favor no le andes diciendo a mis hermanitos ni a mis hijos que voy a ayunar, porque eso es algo que habla la Biblia, ¿no?
que cuando tú ayunes lo vas a hacer en privado, no lo vas a hacer público. ¡Wow! ¿Cómo ayuna? No, privado. Y ese ayuno privado solamente tú lo vas a hacer. Y nada más a lo mejor tu esposa o tu mamá es la que sabe que vas a ayunar para que no te insista quizá en ciertos alimentos comer. Pero también hay un ayuno congregacional donde se invita a toda una familia o bien a toda la iglesia a que entren o participen en ciertos días o ciertos periodos en este ayuno congregacional. Todo esto lo vamos a ver que está en la Biblia y son ayunos que se llevaron a cabo. ¿Se acuerda que en la época de Jesús decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dijo, porque tienen al novio, pero cuando les sea quitado el novio, van a ponerse a ayunar. Y en Mateo vemos, más tú cuando ayunes, o sea, dando por hecho que los cristianos ayunaban. ¿La iglesia primitiva ayunaba? Por supuesto que sí. Entonces, hasta aquí brevemente me detengo en los tipos de ayuno, pero vamos a preguntar, a ver si es cierto que prestamos atención. ¿Me van a ayudar a buscar estas citas, por favor? Voy a mencionar los nombres. Por favor, Eurudice, no, a ver, Euridice. Ayúdame, por favor, buscando Deuteronomio 9:9. Ada Saraí, ayúdame por favor buscando Daniel 1:12. Daniel 1:12. Fernando Escamilla, apóyame por favor buscando Esther 4:16. Esther 4:16, Fernando Escamilla. Por favor, ayúdame Rebeca Ledesma, Joel 2 del 15 al 16. Rebeca Ledesma, Joel 2, 15, 16. Y por favor, Lucía Mondragón, apóyame buscando Mateo 4:2 o Lucas, el que tú quieras es lo mismo. Mateo, Lucas 4:2, el que tú quieras, por favor. Ok, cuando lo tengan, vamos a escuchar la lectura y esta misma persona que va a leer va a tratar de decirme qué tipo de ayuno es lo que según está leyendo. Si no sabe, no se preocupe. Alguien más puede activar en orden su micrófono y ayudarle a la hermana o al hermano a identificar qué tipo de ayuno era. Adelante, Deuteronomio 9:9, por favor. Ay, hermana, dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ok, aquí está hablando Moisés y dice que 40 diotas sin comida y sin agua. Quizá ahorita van a responder dos, pero a ver, Eurudice, ¿sabes cuál puede ser? ¿El absoluto? Ok, bien. Si está bien tu respuesta, hermana, puede ser considerado como absoluto porque es cero agua y cero comida, pero ese solamente dura cierto tiempecito. Pero aquí algunos hermanos, sí, sí puede ser absoluto sin problema, Eurudice, pero aquí algunos hermanos lo catalogan como un ayuno sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque es 40 diotas y 40 noches estando sin agua y sin comida. Entonces dicen que ahí realmente puede ser una capacitación sobrenatural, realmente. De ahí que lo catalogan de esa manera. Ok. Ahora, ¿me apoyan leyendo Daniel 1:12, la persona que le asigné, por favor? Sí, dice, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Ese es ¿Cuál el sería, Ada? parcial. Perfecto, parcial, de las legumbres o frutas. Bien, escuchamos a Esther 4:16, ¿qué dice, por favor? Esther 4:16. Si no lo encontró la persona que le asigna, alguien le puede ayudar, por favor. Dice, ve y reúne a todas los judíos que hayan en Susa y ayudes días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ok, muchas gracias. Ahí está hablando Esther y efectivamente habla que le dice, por favor, júntense conmigo y vamos a ayunar por 3 días. Y dice, nada de agua y nada de comida, Esther. Y después tenemos Joel, perdón, ¿ese qué tipo de ayuno sería el de Esther 4:16, la persona que lo leyó? Congregacional. Congregacional y puede ser también, ¿cuál?
absoluto, ¿no? Porque le dice ni agua ni comida. Bien. Adelante con Joel, por favor. Joel 2:15-16. Amén dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y digan. Es congregacional. Exacto, o sea, incluso usted va a ver ahorita unas ideas que hasta los animales los metían en ayuno. Cuando era una cosa intensa que iban a pasar en la nación, en naciones paganas, hasta los animales los ponían a ayunar, y eso lo vamos a ver más adelante. Pues muy bien por todas sus respuestas que estuvieron participando. Y vamos a ver ahora nada más Mateo o Lucas 4:2. ¿Qué dice? Adelante, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchó? Sí, adelante. Por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí algunos, gracias, aquí algunos dicen que solamente el ayuno de Jesucristo fue de comida, porque ninguno de los dos pasajes menciona agua, sino que era como tal comida, porque dice que fue tentado precisamente en la comida. Entonces de ahí que unos lo catalogan que era un ayuno normal, pero pues bueno, esas son especulaciones por así mencionarlo. Le voy a dar a continuación una serie de citas que necesito que me ayuden a buscarlos y sean diestros para que podamos fluir. Alberto Mendoza, ¿me puedes apoyar por favor buscando Nehemías 1:4? Nehemías 1:4. Elisa Reyes, apóyame buscando Jueces 20. Elisa Reyes, Jueces 20 del 26 al 28. Jueces 20 del 26 al 28. Hermano Josué Emanuel, apóyame buscando Hechos 14:23. Hechos 14:23. Claudia de Santiago, apóyame buscando Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20 del 3 al 4. Segunda de Crónicas 20 del 3 al 4. Antonio Solís, apóyame buscando Esdras 8 del 21 al 23. Esdras 8 del 21 al 23, por favor. Después tengo a Ricardo Aguilar, apóyame por favor, hermano, buscando Segunda de Samuel 7:6. Segunda, no es cierto, es Primera de Samuel, Ricardo. Primera de Samuel 7:6. Primera de Samuel 7:6. Jorge Luis Gómez, apóyame buscando Joel 2:12. Joel 2:12. Estela Luna, apóyame buscando Jonás 3 del 5 al 8. Jonás 3 del 5 al 8, por favor. Por favor, apóyame Berenice Rivera y Juan Rojas. Berenice Rivera y Juan Rojas, apóyame buscando no, ese ya no, porque ya lo va a leer otra persona. Apóyame buscando Mateo 4. Mateo 4 nada más para que nos digan cuál es el título de Mateo 4, por favor, la pareja que mencioné, Berenice y Juan Rojas, por favor. Ok, vamos a ver ahora a continuación cuáles son los propósitos del por qué ayunaban aún dejando registro en la Biblia. Y vamos a buscar, escuchar las citas que aparecen en Nehemías 1:4. Adelante, por favor, Nehemías 1:4. Amén. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gracias. Aquí se estaba fortaleciendo en Dios Nehemías porque se dio cuenta que había una situación tremenda, pecado, caos, y él que necesitaba fortalecerse en Dios. Claro, que se unió en ayuno congregacional ya después, pero ¿por qué ayunó? Para fortalecerse en Dios. Estas dos citas, no sé si las di. ¿Alguien le di Daniel 9:3? ¿Alguien le di Daniel 9:3? ¿O esas no las di? No, esas no las di. Esas tranquilamente ustedes las buscan en su casa, pero ahí se fusionan también congregacionales para arrepentimiento y también para fortalecerse en Dios. Entonces, número uno, ¿por qué usted puede ayunar para fortalecerse en la oración? Dios, ayúdame, me está costando trabajo orar. Ayúdame porque me está costando leer tu palabra. Voy a la iglesia y nada más estoy criticando al pastor, estoy criticando a los hermanos. Ya hace muchos años, Dios, que ya no escucho tu voz, nada más estoy viendo las fallas en la iglesia. Usted, hermano, necesita ponerse a ayunar para que esa carnesota se debilite y el espíritu vuelva a fortalecerse y a escuchar una vez más la voz de Dios. Siguiente propósito por el cual ayunamos, para buscar la guía de Dios. Si usted va a tomar una decisión importante, es que Dios, necesito saber si la verdad me tengo que casar con esa persona, necesito saber si ese trabajo es para mí, necesito saber si tú quieres que tenga otro hijo, si tú quieres, Señor, que diga sí acepto a este nuevo puesto que me quiere dar el trabajo. Quiero que tú me ayudes, Dios. ¿Qué carrera tengo que elegir? Ya voy a entrar al bachillerato, ya voy a entrar a la licenciatura. Dime, tengo esas tres opciones. Dime tú, Señor, ¿cuál es la carrera que tienes para mí? Para eso se ayuna, hermanos. Se ora buscando la voluntad de Dios. Vamos a ver estas citas, por favor. Adelante, Jueces 20, 26 al 28. ¿Qué nos dice, por favor?
Esa cita sí la di. Jueces 20 del 26 al 28, por favor. Es 20:26. Mm, Dice, entonces, ¿sí me oyen? Sí, adelante. Bueno. Sí. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y llamaron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de pan delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Dios mío, ¿qué? Pueden ser hijos de Eliezer, hijo de Aarón, ¿qué? Delante de ella es aquellos días y dejarse y volviese aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desinteresamos. Y Jehová dijo, salid, porque mucho yo los entregara. Perdón, es que no alcanzo a ver esta letra, discúlpeme. Sí, no te preocupes, Eli. Bueno. Gracias. Sí, Eli. ¿Sí me escucharon? Sí, gracias, Eli. Bueno. Listo. Esa historia nos cuenta cómo el pueblo de Israel se enteraron de una historia bien horrible. Usted la ha leído, la del levita y del concubina, la concubina que violaron los de la tribu de Benjamín, y una cosa bien tremenda. Y entonces todas las tribus se juntaron y consultaron a Dios en oración y en ayuno. Dios, ¿quieres que ataquemos a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín? Y dice que se pusieron a ayunar y a orar. Y Dios les responde, sí, vayan, porque yo les voy a dar la victoria por ese acto tan intenso que permitieron o toleraron los benjamitas, por así mencionarlo. Entonces ahí se ayunó para buscar la guía y la dirección de Dios. Y en Hechos 14:23, brevemente, ¿qué nos dice? Por favor, ayunaron para elegir ancianos. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, bendiciones. Dice, Hechos 14:23 dice, en cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayunaran a los seguidores de Jesús, los ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponía las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en él. Gracias, hermano. Efectivamente nos muestra que los líderes de ese tiempo, si iban a escoger a gente, se ponían a orar y a ayunar. Cuán importante es buscar la guía de Dios en cualquier asunto, no nada más iglesia, sino en los asuntos que hace rato les estuve enlistando. ¿Por qué más usted puede ayunar? Para buscar liberación y protección. De repente lo espiritual se fusiona aquí con lo material, o de repente, no sé, algo intenso está pasando en su trabajo y dices, es que no sé por qué el jefe y los compañeros se pusieron bien intensos contra mí, se percibe ese ambiente espiritual, y es ahí cuando te pones a ayunar y a orar: Dios, ayúdame, hazme justicia, me están acusando de esto, y te tomas en serio esto de orar y ayunar. Es para buscar liberación y protección. Brevemente, ¿qué nos dice Segunda de Crónicas 20 del 3 al 4, por favor? Segunda de Crónicas 20 del 3 al 4, por favor. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y ahí llamaron ayuno, porque se levantaron los moabitas, los amonitas, iban a luchar contra este rey de Israel, y entonces
Vamos a ayunar, a buscar la dirección de nuestro Dios. Y esa es la cita bíblica que está en Segunda de Crónicas 20, del 3 al 4. Voy a saltarme citas por el tiempo, hermanos, pero si usted se encuentra en una situación así, póngase a ayunar, póngase a orar. Pero ojo, estos propósitos no es de que voy a torcerle la mano a Dios y Dios va a tener lo que hacer porque lo hace. No, 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 hermano. Se ayuna diciendo, Dios, yo deseo esto, anhelo esto, pero que se haga tu voluntad. Es usted doblega su carne y es reconocer, Dios, me rindo, yo no puedo, no tengo los recursos para hacerlo, pero tú sí. Por eso vengo a ti, me vengo tan en serio que estoy hasta ayunando, Dios, aparte de interceder y rogarte y clamarte por esta situación. ¿Por qué más podemos llegar a ayunar para manifestar nuestro arrepentimiento? Y en la Biblia se habla muchas veces de que no nada más le decían, Dios, perdóname, no, metían hasta ayuno. Escuchamos Primera de Samuel 7:6, por favor, esa cita de Primera de Samuel 7:6, por favor. Sale, le doy lectura para que sea más rápido. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron, sí, más aparte lo fusionaron con ayuno. ¿Por qué más podemos ayunar? Para atender las necesidades de otros. Me acabo de enterar que un hermano está en etapa terminal. Me pongo a ayunar por él. Ayúdalo, Dios, que en esta etapa terminal tenga el menos dolor suficiente o habla, restaura su relación, yo qué sé, para atender las necesidades de otros. Me duele, me pesa lo que están viviendo y entonces me pongo a ayunar. Este texto lo habíamos leído anteriormente, nada más que se añade el versículo número 4. ¿Y por qué más podemos ayunar, hermanos? Para vencer la tentación. A un matrimonio le di nada más el título y efectivamente Mateo 4 habla cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y vence la tentación precisamente porque estaba en ese proceso de 40 días de ayuno. Usted está batallando por algo, algún pecado, póngase a ayunar y que Dios le pueda dar la victoria, aparte de todas las demás disciplinas que usted y yo podemos implementar. Entonces, se da cuenta que ayunar es con un propósito espiritual. Ejemplo, si usted se va a poner a ayunar, debe tener un propósito. ¿Por qué voy a ayunar? Y debo tener un plan. Ejemplo, voy a ayunar porque están pasando un montón de cosas en mi familia, intensas de salud, un montón de diagnósticos, y nos está sobrepasando la situación. Y voy a ayunar porque, Dios, dinos cuál es tu voluntad, tu propósito en esto. ¿Qué quieres que hagamos en esta situación? Danos de tu paz, danos de tu tranquilidad, ayúdanos, pon a los especialistas, pon a todo lo necesario. Seas tú y que en este proceso no salga de nuestros labios ninguna queja, ninguna murmuración, sino todo lo contrario, que en este proceso tan intenso que estamos pasando como familia, te podamos dar a ti solo a ti la honra y la gloria. Quita, Señor, toda agonía, toda ansiedad, toda perturbación. Ayúdanos a mantener nuestros pensamientos en ti, porque los pensamientos nos quieren ganar en adelantarnos. Y si pasa esto, vamos a ayunar un ejemplo por eso. Y voy a ayunar el día de mañana y me ayuno, un ejemplo, ¿eh? El día de mañana, Dios, te ofrezco este ayuno porque quiero buscar tu voluntad en esto y quiero desahogarme con esto que estoy viviendo. Voy a ayunar y a lo mejor mi ayuno, Dios, va a ser solamente de líquidos. Y te ofrezco este ayuno de 8 horas con puro líquido, con pura agua. Y ya tiene un plan. Y a lo mejor en mi tiempo que iba a desayunar, ese tiempo lo ocupo para leer la Biblia. El tiempo que iba a ocupar para comer lo ocupo para interceder, orar. Y el tiempo que iba a ocupar para cenar lo ocupo para alabar a Dios y poner alabanza en mi cuarto y me encierro en mi cuarto, en el baño, en la azotea. Eso es el ayuno verdadero. No nada más es de que dejo de comer y ya no hago nada. No, ayunas, pero metes más disciplinas espirituales ahí. Ese es el propósito de esta disciplina espiritual conocida como el ayuno. La pregunta aquí es, ¿vamos a ayunar o no vamos a ayunar? Algunos hermanos, quizá tienes mucho tiempo en Cristo y Dios te permitió vivir esa etapa tan hermosa de lo que es el ayuno. Quizá algunos ya por la etapa en la que se encuentran, por diagnósticos médicos, ya no les es tanto permitido ayunar como antes lo hacías. Pero tú que estás entero, hermano, tu cuerpo te funciona bien, ayuna, experimenta. Antes que llegues a la vejez y digas, ¿cómo nunca lo viví? ¿Cómo nunca lo experimenté? Es hermoso cómo Dios empieza a fortalecer, cambia tu forma de pensar, tu forma de hablar, de proceder, porque te das cuenta que la que se debilita ahí es la carne. Y es en serio tu hambre por Dios. Cierro con estas palabras de Daniel, y esto está en la palabra en Daniel 11:32 y dice lo siguiente, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tú quieres la verdad conocer a Dios, esfuérzate y actúa. Esfuérzate en orar y actúa. Esfuérzate en ayunar y actúa. Esfuérzate en leer la palabra y actúa. Y este es el libro que les quiero recomendar si es que usted está interesado más en profundizar en este tema de disciplinas espirituales.
Este es el libro que les recomiendo, muy bueno, muy sólido, muy firme en la doctrina, en la fe, y les habla hasta de la disciplina de quédate ya callado, ya no hables. Hay muchos de los que estamos aquí que Dios dice, te urge la disciplina de quedarte mudo y dejar que yo te ministre en ese silencio y dejar que yo te hable aún con la naturaleza, que yo te hable con las cosas que pasan y aprendas a estar en silencio. Ese es el libro que les recomiendo, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Por si en alguna ocasión se da una vuelta a la librería, es un libro muy rico y muy exquisito que les va a ayudar en sus pasos en Cristo. Si usted es nuevo, practique esto. Y si usted ya tiene mucho tiempo en Cristo, ¿se renueva, hermano, o muere? ¿Se renueva o se queda estático? Y es tiempo de volver a sacar y a deleitar